allí espacio. Y también puedo hablar de esto que enseguida vamos a comentar con nuestro invitado, porque sigue la huelga de funcionarios de justicia. Desde el pasado 4 de febrero, los funcionarios dependientes de la Administración Central están en huelga. Y Bermejo, el ministro del ramo, lejos de ayudar a buscar el acuerdo, se ha dedicado en este tiempo a echarle gasolina al fuego. Don Javier Hernández es el representante de los funcionarios de justicia en paro y responsable de comisiones obreras en la Administración de Justicia. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y esto hasta dónde? ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar? Hombre, yo creo que hasta que haya un acuerdo. Hasta que haya un acuerdo que garantice los derechos de los trabajadores, fundamentalmente. Yo creo que este conflicto no es un conflicto baladí, un conflicto que se está haciendo en broma. Es un conflicto que en estos momentos alcanza ya 52 días de huelga, contando los días festivos, pero efectivos 40 días de huelga laborables. Por tanto, estamos hablando de unos descuentos económicos importantísimos para trabajadores que en una gran medida son mileuristas y, por tanto, no estamos hablando de cosas en broma. Es un conflicto que se emprende fundamentalmente por los trabajadores de manera contundente para alcanzar una reivindicación tan sólida y tan evidente como la igualdad de trato de los funcionarios y de los ciudadanos en la Administración de Justicia, que depende todavía a todos los efectos del Ministerio de Justicia, con los compañeros de las comunidades autónomas transferidas, y evidentemente esto es un conflicto que tiene unos intereses no solamente laborales ni retributivos, sino unos intereses de defensa con garantías del servicio público que es la justicia. Y los trabajadores de justicia, por mucho que haya habido una denostación por parte del ministro de Justicia completamente calumniosa hacia los trabajadores en sus declaraciones en los últimos días. Bueno, les han dicho ustedes pagos, poco menos que no podemos tolerar. Primero, cuando una persona responsable de un ministerio es capaz de hacer declaraciones generalistas diciendo que los trabajadores ni son competentes para transformarse con las nuevas tecnologías, cosa que es una absoluta mentira, porque además los trabajadores de la Administración de Justicia llevan trabajando con las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo. Cuando se dice que no se cumplen los horarios, que hay un nivel de asentismo altísimo y el ministro de Justicia ha sido incapaz en el año que lleva gobernando el Ministerio de Justicia de poner los controles de sistemas que él dice que debe poner, cuando los trabajadores de justicia no han recibido un solo expediente disciplinario en los últimos 10 años por causas de las que él alega como causas que no se cumplen, como el absentismo laboral, cuando los trabajadores de justicia han demostrado que en gran medida lo dicen los abogados, los procuradores, los jueces, los secretarios judiciales, los fiscales, colectivos externos e internos de la Administración de Justicia, que somos absolutamente fundamentales e imprescindibles, cuando el propio ministro de Justicia, aunque no quiera reconocerlo, tiene que reconocer indirectamente que una huelga de que ya alcanza ya mes y medio para poder sacar el trabajo que ha ocasionado la huelga se necesita más de un año para sacarlo. ¿Es que acaso los trabajadores de justicia son tan poco importantes cuando hace falta un año para resolver una huelga de un mes y medio? ¿Cuántos juicios han suspendido? Según nuestros datos, entrevistas, comparecencias, juicios, no juicios solo, alrededor como mínimo 11.000, aunque el ministro lo reduzca a la mitad, pero evidentemente él sabe perfectamente cuando ve las fotografías amontonadas de los expedientes que decimos la verdad. ¿Sobre qué litigios concretamente? No, sobre todo las jurisdicciones. Evidentemente las jurisdicciones más afectadas son las donde hay más movimiento, pero evidentemente sobre todas, la social, la penal, la civil, la contencioso administrativa, todas. Menos aquellas que llevan, con perdón, un preso incorporado. No, las causas con preso, todos los servicios mínimos están cumpliendo escrupulosamente, diga lo que diga el ministro. Sí. Fíjese usted la incapacidad del ministro y la incompetencia del ministro cuando acusa a los trabajadores de incumplimiento de servicios mínimos y no ha sido capaz todavía de cumplir con la legalidad más estricta, que es que lo primero que tiene que hacer, si hay un expediente verdaderamente de lo que dice él fuera verdad, tiene que comunicarlo inmediatamente, notificarlo al comité de huelga, que es el responsable de garantizar los servicios mínimos. Nosotros hemos garantizado el comité de huelga, formado por los sindicatos representativos en el ámbito, y los trabajadores hemos garantizado el cumplimiento escrupuloso de los servicios mínimos, pero aún más, decimos claramente al ministro, el ministro sabe, y sabe perfectamente, que ha impuesto servicios abusivos sin negociación. Lo único que ha hecho, ha comunicado a los sindicatos esa resolución de servicios mínimos. Pues aún así, sabiendo que es abusiva, sabiendo que la hemos recurrido porque la consideramos completamente irregular, aún sabiendo que se está cercenando el derecho de huelga de muchos trabajadores, como aquellos de los cuerpos, como el de auxilio judicial, que en muchísimos órganos judiciales solo existe una persona de este cuerpo y por tanto se le obliga a hacer servicios mínimos de lunes a viernes. Cuando se sabe todo eso y lo sabe perfectamente el ministro, y lo sabe con absoluta claridad meridiana, aún así nosotros hemos llamado a los trabajadores, y se está haciendo, al cumplimiento escrupuloso de los servicios mínimos. Y usted me preguntaría ¿por qué? Porque a nosotros sí nos preocupan los derechos de los ciudadanos. Nos preocupan mucho y estamos intentando solventar este conflicto, pero cuando el ministro dice en la prensa, primera vez que ha comparecido ayer ante los medios de comunicación, tras un mes y medio de huelga, dice mucho de la responsabilidad de este ministro, mucho malo.
de la responsabilidad de este ministro. Cuando dice esto y nos acusa a los sindicatos y a los trabajadores de todo esto que está diciendo y que no queremos negociar, cuando hicimos un encierro 2 días en el Ministerio de Justicia sin alterar en ningún momento el orden del registro general, todos los ciudadanos que acudieron al registro general pudieron entregar sus expedientes y sus papeles. No hubo ningún tipo de alteración del orden público, simplemente con la única intención de exigir la negociación, exigir la convocatoria de mesa sectorial que ya lleva en el día de hoy prácticamente 4 semanas sin ser convocada. Y nosotros le decimos al ministro, queremos negociar, queremos un mediador, lo nombramos, le planteamos un mediador, lo rechaza el ministro de Justicia, le planteamos intermediarios para poder sacar el conflicto adelante, lo rechaza el ministro de Justicia, pero aún así tiene la absoluta, desde nuestro punto de vista, caradura de decir en los medios de comunicación que no queremos negociar. Bueno, a eso, ¿qué hemos hecho? Hemos respondido con una convocatoria, una carta al ministro hoy mismo a la 1:30 de la tarde, después del día de ayer, para entregarle una exigencia inmediata. Si usted dice que quiere negociar y nos acusa a nosotros de no negociadores, le exigimos que en el plazo máximo de 24 horas convoque la mesa sectorial. Y si no la convoca, nosotros le convocamos a usted y a su equipo ministerial en el Consejo General de la Abogacía, que es un órgano totalmente imparcial, ni con ustedes ni con nosotros, para que acuda a una mesa sectorial. Ya verá usted, seguro, que el ministro va a convocar la mesa sectorial. Pero la va a convocar porque, como ha advertido ante la opinión pública que él quiere negociar, y nosotros le hemos demostrado que el que no quiere negociar es él, ahora la convocará. Pero la convocará porque no tiene más remedio para no poder quedar mal ante los medios de comunicación. Don Javier, pues le deseamos mucho éxito porque, en fin, creemos que es necesario que esto se resuelva. Sobre todo no solamente por los ciudadanos en general. Hay abogados y procuradores que lo están pasando mal. Nosotros tuvimos una reunión ayer con los abogados. Ni pueden recibir notificaciones, ni pueden cursar escritos y, por supuesto, no pueden facturar a sus clientes. Y, evidentemente, estas personas